tiene unas nociones de redacción, ¿verdad? Pero ya para artículos de revista tiene otras características, ¿no? El sistema de citado, las formas en cómo debe de presentarse, los contenidos, la estructura. Entonces creo que ya es momento, desde mi punto de vista, ya comenzar a trabajar estos elementos que no se trabajan pues en la gramática del español o necesariamente, ¿no? Que son muy específicos para las revistas, capítulos del libro. Excelente, me da muchísimo gusto, Gerardo, y bienvenido a este curso. Muchas gracias por acompañarnos. Jimena, adelante, por favor, si es tan amable. Al parecer tiene su audio apagado, disculpe. Si gusta encenderlo, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Ahora sí le escuchamos, muy bien, gracias. Es que yo voy como que en carretera y yo no sé si se corta. No se preocupe, adelante, por favor, con mucho gusto. Ok. Bueno, mi nombre es Guadalupe Jiménez, aparezco ahí como Jimena, así está mi correo. Yo estoy terminando una licenciatura en negocios internacionales y siempre me ha gustado el campo de la investigación para hacer para acreditar algunos créditos. Siempre nos están pidiendo como que hagamos algunos cursos en el tema que nos interesa. Y a mí siempre me ha gustado la escritura, pero más en el campo de la investigación. Por eso se me hizo interesante tomar este curso. Pues bienvenida, Jimena. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer saludarle. Violeta, por favor, adelante. Bienvenida. Ya, listo. Pero la cámara no la puedo encender ahorita porque creo que entré con la cancelación de la cámara. Pero bueno, me presento. Soy Violeta García Prado. Vivo en Pachuca. Mi carrera es de historia y me interesa mucho el curso para poder fundamentar ciertas cuestiones al respecto de la publicación en revistas, y me interesa todos los puntos y parámetros que están en este curso. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Gracias por acompañarnos en esta primera sesión de trabajo y que bueno, esperamos que todos podamos disfrutarla. Adelante, maestra Katia, qué gusto saludarla, bienvenida. Gracias, buenas tardes, saludos a todos. Me da mucho gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Estoy deseosa de aprender muchas cosas. El doctor y yo somos colegas y trabajamos en la misma escuela. Me tuvo a bien invitarme y creo que hay mucho que tengo que aprender y por supuesto que tengo mucho interés. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Katia, bienvenida. Qué gusto que nos acompañe. Pues bueno, vamos a comenzar de lleno. Quisiera de inicio comentar que este curso está muy ligado a la propuesta de un producto final. Es decir, estamos pensando en un curso pensado para desarrollarse en 3-4 meses y esperamos trabajando en conjunto, porque creo que vamos a buscar que sea un poco una modalidad de taller en gran medida en las próximas sesiones, tener un producto final. ¿Cuál es el producto final al que nosotros aspiramos? A poder desarrollar una publicación breve en una revista impresa que pueda ser registrada con ISBN para que a la vez también cumpla con los requisitos establecidos por diferentes organismos y pueda tener un valor a nivel profesional. Entonces, este es parte también de los objetivos del curso. Digamos que es el objetivo a la conclusión, es el producto que nosotros esperamos alcanzar con nuestro trabajo. Y desde luego, antes de este proceso, pues hay un proceso formativo donde vamos a hablar en primera instancia sobre un poco cómo se elabora la investigación científica, después cómo podemos hablar ya de escritura
de un artículo científico, cómo se estructura, cómo escribimos y desde luego, como dicen muchos de nuestros colegas, a empezar a escribir, porque es escribiendo, es en ese proceso en el que nosotros vivimos y construimos nuestra propia experiencia, en el que se van construyendo naturalmente nuestros aprendizajes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de una temática un poco general, a cierta medida introductoria, en el sentido de que vamos a hablar de cómo son las formas en las cuales se construye el conocimiento científico. ¿Y por qué hablar del conocimiento científico? Porque resulta que habitualmente cuando nosotros hablamos de un artículo académico, pues estamos pensando en cierta medida en una perspectiva de la construcción, de contribuir a la construcción de un conocimiento científico. Entonces, ¿cuáles son esas características que el conocimiento científico tiene y que de hecho lo hacen que le llamemos científico y que le distingue en cierta medida de otros tipos de saberes que ciertamente son importantes para nuestra cultura y tienen un valor importante, muchas veces cultural, social e histórico, pero no necesariamente son iguales o cumplen con las características tan especiales que cumple el conocimiento científico? Bueno, pues de antemano les damos una cordial bienvenida. Voy a permitir apagar mi cámara después de esta presentación y vamos ahora sí a trabajar una presentación en PowerPoint. Les agradezco mucho que con toda confianza, en el momento en que haya dudas, en el momento en que haya preguntas, no duden, por favor, no duden en preguntarnos, en cuestionarnos, porque la intención de todo esto es que podamos ir caminando juntos. Vamos a tener una o dos sesiones, probablemente esta es la siguiente sesión, donde vamos a abordar algunos tópicos muy generales, pero después vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos, si están ustedes de acuerdo, a construir dos productos. El primero de ellos que hemos comentado es una monografía y después un artículo de investigación. Y ya al final de este proceso formativo, en conjunto, de manera conjunta, vamos a elegir si decidimos imprimir, si decidimos finalmente editar y publicar, bien sea todos una monografía o bien sea todos un artículo de investigación. Pero bueno, vamos a comenzar de lleno, vamos a hablar un poquito de esta metodología de la investigación, que esencialmente lo que hace es tratar de cuestionarnos un poco sobre cómo es que se construye justamente el conocimiento científico, cómo es el que se realiza una investigación científica. Entonces, para ello vamos a comenzar hablando un poquito sobre la idea de cuáles son las características que tiene el conocimiento científico. Vamos a empezar a dialogar un poquito sobre cómo es que se lleva a cabo todo este proceso, parece ser este ciclo de vida justamente del propio conocimiento científico. Y claro que hay muchos aspectos de soporte, hay muchos aspectos de administración. No administración en un sentido ordinario, sino que finalmente contamos con recursos y con un recurso primordial, que es el tiempo, y tenemos que organizar nuestras actividades para poder planear, para poder controlar, para poder dirigir, organizar y dar seguimiento a las actividades que planeamos. Y desde luego, las actividades de soporte que tienen que ver con la validación, con la construcción de pruebas o evidencias, con la documentación y finalmente también tenemos la idea de la capacitación, de poder conocer más sobre el área de estudio. Bueno, entonces, ¿cómo surge este proceso de la investigación? En una idea muy básica podemos pensar que surge en el sujeto, que surge justamente en las personas. Somos las personas las cuales nos enfrentamos todos los días a diferentes problemáticas en diferentes contextos. Y entre todas estas problemáticas, hay algunas de ellas que tienen interés para nosotros. Hay algunas de ellas que en base a nuestro contexto, que en base a nuestra formación, que en base a nuestras metas a lo largo de nuestra vida, se plantean importantes, tienen un papel relevante y es ahí donde nosotros identificamos el problema. Ahí es donde el problema surge, donde el problema a veces llega a nosotros por el trabajo, a veces llega a nosotros por nuestro propio interés, a veces llega a nosotros por el propio contexto en el que nosotros nos desarrollamos. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? Pues una vez que hemos visto este problema con claridad, lo que hacemos es un planteamiento.
¿Ese planteamiento en qué consiste? Consiste en cierta medida en poder delimitar qué es el problema y cuáles son otros problemas que están relacionados, cuál es el vínculo que posee el problema con otros problemas, cuáles pueden ser sus soluciones, es decir, en qué contexto está completamente definido el problema. Pues de inicio, nosotros podríamos decir que este planteamiento es fundamental porque nos permite construir lo que nosotros vamos a hablar, un anteproyecto. Sí, un anteproyecto que no es otra cosa más de que pensar el problema, construir preguntas sobre ese problema, delimitar el contexto de estudio de ese problema, identificar la relación que tiene este problema con otros problemas. Y que ya desde el inicio empezamos a evaluar. Vean cómo esta relación siempre se va a estar dando de manera constante. Ya tenemos la primera noción de un anteproyecto y decimos, vamos a evaluar. Lo primero que evaluamos es factible. ¿Qué significa que sea factible? Bueno, que en esencia sí es alcanzable, si lo podemos hacer en un tiempo determinado, si contamos con los recursos humanos, con los recursos económicos, con los recursos materiales para poderlo abordar. Y entonces, esta pregunta es muy importante, porque de acuerdo a ello nosotros podemos delimitar más el problema de tal forma que pueda convertirse en algo factible. Y entonces de ahí pasamos a ese anteproyecto, a un proyecto donde vamos a considerar los conocimientos, las técnicas, las herramientas, todos los recursos humanos, materiales, financieros que nos permitan abordar ese problema de investigación que nosotros finalmente propusimos. Es decir, lo que nosotros buscamos es que una vez que aplicamos nuestras ideas podamos transformar, podamos producir, podamos optimizar diferentes tipos de sistemas. ¿En qué? En diferentes campos de conocimiento de acuerdo al problema que nosotros hemos elegido. A veces puede ser en el ámbito de la industria, a veces puede ser en el ámbito de la computación, en el ámbito eléctrico, en el ámbito mecánico, puede ser en el ámbito educativo. Hay productos de esta investigación. Y si observamos, en realidad nosotros acá asumimos un poco la idea de que tal vez ustedes en alguna etapa de su vida ya han tenido ese primer contacto con la investigación. Y que probablemente ya han pensado en algunos productos. A lo mejor alguien ha pensado ya en una tesis de licenciatura, una tesis de maestría, una tesis de doctorado. Tal vez alguna vez han ya intentado escribir algún artículo académico. Y entonces nos han faltado algunos elementos para que finalmente se convierta en un producto y poderlo ver publicado en una revista especializada. Bueno, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es hacer todos en conjunto, todos en equipo, en colaboración. Cada uno va a trabajar un producto. Ese producto que es de su interés, ese producto en cuya intención desea escribir finalmente como un artículo académico. Ese producto de investigación que lo que busca finalmente en muchas ocasiones es atender esas necesidades humanas, particularmente cuando hablamos de las ciencias sociales, o que en su caso también busca poder describir o analizar otro tipo de problemas en la naturaleza. Es decir, de lo que nosotros estamos hablando es que hay dos personajes muy importantes que aparecen cuando hablamos del conocimiento científico, que de hecho están ligados a la propia naturaleza del conocimiento científico. Estamos hablando del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Pues el sujeto somos las personas. Somos las personas las que, voy a referirme en este caso particularmente en las ciencias sociales, quienes realizamos el proceso de investigación. Pero en las personas buscamos analizar un objeto. ¿Quién es ese objeto? Pues ese objeto es ese conjunto de conceptos. Es aquello sobre lo que nos hacemos la pregunta. Mientras que el sujeto es aquello donde confrontamos esa pregunta contra la realidad. Mira, qué interesante. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar qué tipo de estrategias fomentan el aprendizaje, por ejemplo, de las matemáticas, o qué tipo de estrategias fomentan el desarrollo de habilidades lectoras.
Bueno, pues el objeto será justamente las estrategias que nosotros proponemos. El objeto serán justamente esas habilidades en específico y con claridad que nosotros buscamos identificar en el desarrollo de las habilidades lectoras o en el desarrollo de las habilidades de pensamiento matemático. Mientras que el sujeto de estudio van a ser esos estudiantes, esas personas en las cuales nosotros buscamos observar e identificar dichas habilidades. Y entonces se da esta conexión naturalmente entre el sujeto de conocimiento y el objeto de conocimiento. ¿Sí? Ahora, hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza, por favor. No, todo está claro. ¿Todo va bien? Perfecto. Ahora, entre estos dos procesos, entre el sujeto de conocimiento y el objeto de conocimiento, está el conocer. ¿Sí? El conocer, ¿por qué? Porque ahí es donde nosotros asumimos que se va dando, se va construyendo. Y vean que cuando ya estoy utilizando la palabra construyendo, tal vez ya estoy tomando una perspectiva epistemológica, psicogenética o transdisciplinar, porque ya estoy hablando en cierta medida que estoy afirmando, de hecho, que es el sujeto quien construye su propio conocimiento. Y, de hecho, en cierta medida, bajo esta perspectiva, así lo asumimos. Es decir, es el niño quien va desarrollando sus propias habilidades lectoras. Es el niño el que va desarrollando sus propias habilidades de pensamiento matemático conforme va teniendo contacto con la información del medio ambiente y conforme él mismo va construyendo y reconstruyendo esa información. Pero él es quien hace este trabajo. A veces de manera completamente consciente o racional, o a veces inclusive de manera inconsciente. Bueno, pero entonces, para todo este proceso, para el proceso que estamos hablando, de esta conexión que se da del conocer entre el sujeto y el objeto, y luego entre el objeto y el sujeto, y si observamos, aquí hay como una especie de una flecha doble. Esto se debe a que el sujeto, en efecto, el sujeto nos da la información del objeto. El sujeto nos dice mucho del objeto. El niño nos dice mucho cuando nosotros tratamos de identificar categorías de análisis para estudiar, por ejemplo, su capacidad, sus aprendizajes. Nos dice mucho de las estrategias que nosotros propusimos. Pero las estrategias y el análisis de dichas estrategias nos dice mucho también del sujeto, nos dice mucho de los niños, de sus características, de sus estilos de aprendizaje, de sus propias habilidades, de sus conocimientos previos, etc. Entonces siempre se da esta conexión entre ambos, entre sujeto y objeto. Y entre ellos dos está esta parte fundamental, que es el proceso de conocimiento. Es el proceso de conocimiento donde asumimos esta idea que ya había mencionado, donde el sujeto se apropia del objeto. Es el sujeto quien construye el objeto. Y claro, el objeto ayuda a reconstruir, a transformar al sujeto. Y entonces, en este proceso es cuando vamos a asumir, bajo esta perspectiva, porque hay otras perspectivas, desde luego, que se construye el conocimiento. Entonces, aquí estamos hablando entonces de que hay un método, hay una manera en la cual se procesa ese conocimiento. Entonces, podríamos decir que este método es fundamental, porque es este método lo que provoca la diferencia entre distintos tipos de conocimiento. El método implica mucho, porque el método implica en poder garantizar qué tipo de conocimiento es el que se construye. Y ese conocimiento, qué posibles transformaciones generará en el sujeto. De tal manera, entonces, que cuando nosotros hablamos del método, del estudio de los métodos, del conjunto de métodos para construir el conocimiento, más el propio proceso de investigación, el resultado, la consecuencia de ello es la generación de conocimiento científico. Pero claro, hay diferentes niveles de conocimiento. Hay diferentes niveles de conocimiento. Por ejemplo, tal vez ustedes han escuchado hablar del conocimiento empírico. No sé si alguien nos pueda compartir esta idea. ¿Qué entendemos por, o a qué es lo que comúnmente llamamos el conocimiento empírico?
O sea, no me agrada. Doctor, Ajá, sí, para servirle. es el que procede de la experiencia. Exactamente. De hecho, podríamos decir que en cierta medida la palabra empírico está ligado al empirismo, al término empirismo, y el empirismo, si recordamos, tiene como base la sensación. ¿Esa sensación de dónde proviene? Pues proviene del estímulo que obtenemos del medio exterior, de lo que observamos, de lo que tocamos, de lo que vemos. Es decir, proviene de las experiencias, de ese contacto que tenemos con el medio exterior. Entonces, un tipo de conocimiento es empírico. ¿Sí? Un tipo de conocimiento es empírico. Cuando nosotros pensamos simplemente o disfrutamos de un té y asumimos que ciertos tipos de té ayudan a nuestra piel, ayudan a nuestro estómago, ayudan a cierto tipo de dolores, ese es un conocimiento empírico. Cuando nosotros utilizamos ciertos saberes para saber cuándo una pared es recta, forma un ángulo recto con respecto a la horizontal, ese es conocimiento empírico. Entonces, nuestra cultura de manera constante utiliza este tipo de conocimiento. Posiblemente sea uno de los primeros conocimientos, si es que no es el primer tipo de conocimiento, con el que el ser humano tiene contacto. Y es uno de los conocimientos naturales que vamos apropiando a lo largo de toda nuestra vida. Ahora, no sé si alguien nos pueda compartir si ha escuchado antes del tipo de conocimiento, del nivel de conocimiento teológico. ¿A quién le gustaría compartirnos una idea? Pues no Es sé el si... que tiene que ver con Dios, con nuestro Dios. concepto de Dios. Tiene que ver, de hecho, muchas gracias. De hecho, había dos personas que querían participar. A ver, alguien nos llegó con nuestro concepto de Dios y no sé si nuestro otro compañero desea decirnos algo adicional. No es eso, ¿no? Que viene de lo religioso, ¿no? Es un conocimiento. De hecho, podríamos decir que sí, directamente, aunque es algo un poquito más amplio. Yo me atrevería a decir que es algo que proviene de lo dogmático. Es decir, proviene de aquella parte de la cultura que asumimos como verdad sin cuestionarnos sobre esa verdad. Y claro, la religión, por ejemplo, ocupa gran parte de este tipo de saber, aunque hay otros aspectos que también en la vida cotidiana podríamos considerar en este sentido. Es decir, proviene de esta noción de asumir que algo es verdad sin cuestionarnos por qué es verdad. Sin embargo, lo asumimos e inclusive, muy probablemente esto que asumimos tenga un valor sumamente importante o de importancia para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, este es otro nivel de conocimiento, este nivel teológico, donde nosotros asumimos como verdad un conjunto de afirmaciones, un conjunto de creencias, sin necesariamente cuestionarlas. Ahora, por otro lado, tenemos también el nivel de conocimiento filosófico. Y no sé si alguien antes ha escuchado hablar de este tipo de nivel de conocimiento. Perdón, pero en lo de teológico comentaba que son como más dogmas, o sea que, por ejemplo, en los temas de género como masculinidades y feminidades puede ser también dogmático. En parte sí, una parte sí. Aquí es muy importante mencionar esto. El conocimiento empírico y el conocimiento teológico principalmente viene de la cultura. Entonces, muy probablemente podemos estar inmersos, por ejemplo, en una cultura donde asumimos, por ejemplo, que el género o que los géneros solo pueden ser dos, masculino y femenino. Y entonces lo asumimos de hecho que así lo es. Sin embargo, podríamos formar parte de otra cultura donde hay una diferenciación, por ejemplo, entre sexo y género. Y alguien podría decirnos, mire, el sexo, en efecto, puede ser masculino y femenino, pero en género
hay otra posibilidad más amplia, no solamente la que proviene a través del sexo. Es decir, podríamos estar inmersos en una cultura donde género y sexo parecen casi sinónimos, o en culturas donde podemos identificar esa diferenciación clara entre lo que es el sexo y lo que son los géneros. Debido a que el sexo proviene poco más de una idea, una noción biológica y natural, y el género proviene mucho más, o los géneros provienen más de una construcción cultural y social. Entonces, en efecto, no solamente el tema religioso, sino que otros aspectos de la realidad, de la manera de pensar que tenemos, también podemos asumirlas como un conocimiento teológico, ¿sí? Por ejemplo, tal vez para dejar de lado la religión, me voy a ejemplos más drásticos, ¿no? En la época griega, vamos a ir desde la época griega hasta el Renacimiento. Cuando Aristóteles formula el modelo geocéntrico, ese modelo que explicaba que la Tierra era el centro del universo y que los demás planetas y el Sol giraban alrededor de ella. Pues es extraordinario decir que aproximadamente 22 siglos después, Nicolás Copérnico puso en cuestión esta afirmación que acabo de decir. Hoy en día sabemos que Copérnico tenía razón, que el modelo heliocéntrico, que nos dice que es el Sol el que más o menos está fijo, sabemos que no está fijo, pero más o menos está fijo, y la Tierra y los demás planetas son los que giran alrededor de él. Pero la afirmación de Aristóteles había sido considerada verdad durante 22 siglos. Ya era un conocimiento dogmático, ya era un conocimiento casi incuestionable, porque se asumía como una verdad. Entonces, a eso se refiere el conocimiento teológico, ¿sí? Tal vez a un niño le pueden decir desde que es muy pequeño, oye, ¿sabes algo? La luna es de queso. Y durante una pequeña etapa de su vida, 2 o 3 años, asume que la luna es de queso porque es lo que aprendió de sus padres. Hasta que un día va a la escuela primaria y alguien le dice, no, la luna es el satélite natural que gira alrededor de la Tierra y tiene estas características. Entonces, durante un tiempo, lo asumió como verdad. ¿Ok? Espero se haya entendido un poquito más esta idea del conocimiento teológico. ¿Sí? Sí, quedó claro. Sí, ¿Sí claro. quedó claro? Ok, entonces, este conocimiento teológico, prácticamente ahí es donde se guardan los dogmas. ¿Sí? Y esta es una parte interesante, porque justamente la característica muy especial que va a tener el conocimiento científico es que el conocimiento científico no busca ser dogmático. Es decir, de hecho, uno de nuestros grandes filósofos de la ciencia, el argentino Mario Bunge, nos decía claramente, si un conocimiento no está en evolución, si un campo de conocimiento no está en dinámica, si un campo de conocimiento no está en disputas, si un campo de conocimiento no está en un constante cuestionamiento, pues entonces preocúpate, porque eso significa que ese conocimiento del que tú estás hablando ya es un dogma. ¿Sí? Es decir, lo natural en el conocimiento es que haya cuestionamiento, lo natural en el conocimiento científico es que haya preguntas y que muchas veces esas preguntas pongan en cuestión conocimiento que ya se tiene. Esa es la naturaleza del conocimiento científico. Ahora, de ahí pasamos, hemos hablado del conocimiento empírico, del conocimiento teológico, ahora pasamos al conocimiento filosófico. ¿Sí? Ese conocimiento filosófico que observemos que ya lleva un aspecto más de racionalidad. Ya no solamente es suficiente con lo que observamos, ya no es suficientemente solamente con lo que creemos. Ya nos cuestionamos sobre lo que observamos y sobre lo que creemos. Esa es la característica del conocimiento filosófico. Estamos en este cuestionamiento, estamos insatisfechos. Sin embargo, aun cuando damos argumentos, o algunos argumentos, aun cuando buscamos algunas justificaciones, no necesariamente es ahí donde se generan estas justificaciones y estas pruebas, sino que estas justificaciones y estas pruebas subyacen más en el conocimiento científico. Dicho de otra manera, es como si en el conocimiento filosófico fuera el campo de conocimiento donde nos hacemos preguntas y el conocimiento científico es el campo de conocimiento donde refinamos esas preguntas y donde buscamos esas respuestas.
Entonces, ahí tenemos un poco este abanico de tipos de conocimiento. El ser humano, todo ser humano, vamos conociendo a lo largo de esta vida estos diferentes niveles de conocimiento. Empírico, teológico, filosófico, científico. Sin embargo, no todos nos dedicamos al conocimiento científico, porque el conocimiento científico, como vamos a estudiar, requiere de ciertas características que la hacen especial. Ahora, esto tiene que ver también en otra manera de pensar el conocimiento. Es decir, mira, el conocimiento, por una parte, tenemos acceso al conocimiento sensible. ¿A qué nos referimos por ese conocimiento sensible? Pues a ese conocimiento que proviene del contacto que tenemos con la realidad. A ese conocimiento que proviene desde nuestros sentidos, desde lo que observamos, lo que vemos, lo escuchamos, lo que tocamos, que vamos construyendo a través del medio. Ese medio natural, ese medio social, ese medio cultural. Y de ahí pasamos a un conocimiento intelectual. Un conocimiento intelectual que busca ya hacer un papel muy importante, que es la de la construcción de la teoría. Es decir, no simplemente estoy satisfecho con observar, sino que quiero entender las relaciones que hay entre los objetos que yo observo. En cierta medida, lo que estamos diciendo es que existe la realidad, y nosotros tratamos de ser un modelo de esa realidad, que explique la realidad misma. Y esto, desde luego, requiere de muchos niveles de complejidad. A mayor complejidad de ese modelo, mejor explica la realidad. Pero también a mayor complejidad, el modelo es más difícil de comprender y finalmente de poder llegar a ciertas conclusiones esperadas en un tiempo esperado. Entonces, nosotros vamos construyendo un modelo en base a nuestras posibilidades. A veces queremos hacer una investigación de 1 año, de 2 años, de 3 meses, de 6 meses, a veces de 5 años. Dependerá de muchos aspectos cuál es la complejidad que queremos observar en nuestro modelo. Bueno, entonces, este conocimiento empírico del primero que hemos hablado, bueno, de esto ya hablamos un poquito. Voy a referirme un poquito más al conocimiento científico, si ustedes me perdonen. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuáles son algunas de las primeras características que tiene este tipo de conocimiento? Bueno, una de las primeras características es que es a través del conocimiento científico que nosotros buscamos conocer las causas, entender las leyes que rigen un determinado fenómeno. Un fenómeno que puede ser natural, estudiado desde la física, desde las matemáticas, desde la biología, desde la química, desde otros campos de estudio, hasta también social. Eso es muy importante, porque también las ciencias sociales tienen particularidades del conocimiento científico. Ahora, no solamente porque digamos ciencias sociales, estamos haciendo ciencia. ¿Sí? El mejor caso que tenemos, tal vez uno de los casos de análisis más interesantes, es el propio caso educativo. No porque digamos que estudiamos una maestría, un doctorado, una licenciatura en ciencias de la educación, significa que realmente estamos construyendo ciencia en la educación o de la educación. En muchas ocasiones no funciona así, es decir, no estamos construyendo ciencia educativa, estamos dando opiniones sobre la educación. Entonces, para poder hablar de conocimiento científico o de ciencia educativa, ese conocimiento que se construye tiene que tener ciertas características específicas. Por ejemplo, una de ellas es que podamos explicar los motivos de su certeza. En este sentido, decimos que una de las características del conocimiento científico es que es cierto. Segundo, es general. Es decir, es válido para todos los casos de la misma especie. Y aquí yo quisiera mencionar que hay varias restricciones. Por ejemplo, en el caso, muy probablemente, en el caso particular de las ciencias exactas,
caso particular de las ciencias exactas, podemos observar cómo hacer una prueba en matemáticas, hacer una prueba en física teórica, hacer una prueba en lógica, nos da certeza, nos da una demostración de conocimiento científico. En el caso de la física, en el caso de la química, en el caso de la biología, además de esa prueba teórica, a veces también requerimos del experimento. Pero el caso de las ciencias sociales, ahí donde está la sociología, donde está la misma filosofía, donde está el derecho y otros más campos de estudio, donde está la educación, nos damos cuenta que es mucho más complejo, porque es difícil poder encontrar leyes generales. ¿Dónde está la psicología? Tal vez a lo más que aspiramos es a poder identificar tendencias, por ejemplo, en el campo de la psicología, tendencias de comportamiento. En fin, vamos a poder analizar esto en detalle. Pero en cierta medida podríamos decir que el conocimiento científico es general, en el sentido en que es válido para los casos que sean del mismo tipo. Pero además es metódico, es sistemático. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que los hechos y los seres están ligados por relaciones definidas por el conocimiento de las leyes y de los principios. Ese encadenamiento de leyes, de principios y de justificación de cada uno de ellos es lo que comúnmente nosotros llamamos ciencia. ¿Sí? Es decir, podemos entender a la ciencia como ese conjunto de proposiciones, como ese conjunto de afirmaciones que son rigurosamente demostradas. Cuando hablamos que son rigurosamente demostradas, ya está implícita la idea de método. ¿Cuál es el método que nos garantiza que aquello que se afirma es verdad, que es constante, que es general, que están ligadas a otras leyes, que son relativas a los seres, a los hechos y a los fenómenos de la experiencia? Entonces, un papel fundamental en la construcción del conocimiento científico es la demostración y la experimentación. Un aspecto importante es que la ciencia acepta solamente aquello que ha sido probado. Y entonces sigue en cierta medida el método experimental o el modelado de la demostración rigurosa. Bueno, entonces, ¿cómo es que hablamos de ciencia o a qué nos referimos a ciencia? ¿Cuál es la relación que tiene la ciencia con todos estos demás elementos que están marcados en esta imagen? Es decir, estamos hablando de principios, conceptos, hechos, leyes, teorías, modelos. Bueno, pues la ciencia consta de todo ello. De principios que habitualmente subyacen de los saberes que se tienen, de los saberes que se asumen. A veces les llamamos también inclusive de los axiomas o de los postulados. Pero para definir estos axiomas y estos postulados necesitamos también conceptos. Pero además de estos conceptos, en muchas ocasiones la ciencia se construye a través de los hechos, a través de los fenómenos que observamos, que forman parte de nuestra realidad. Y entonces, con los principios, con los conceptos, podemos analizar los hechos. Y desde luego podemos construir proposiciones, teoremas, que finalmente constituyen teorías. Teorías que en su conjunto tratan de explicar esos hechos, tratan de describir, pero también que tratan de fundamentar aquello que se afirma de los hechos. Y finalmente, esto lo que busca es constituir leyes, es decir, afirmaciones o principios generales que se cumplan sobre esos hechos ya establecidos, para finalmente hablar de modelos. Hablar de modelos, estos modelos que finalmente nos indican e inclusive en muchas ocasiones nos ayudan a predecir, a comprender, a describir los hechos que han sido observados. Y debo mencionar que para esto se requiere una cantidad de tiempo muy importante. Las teorías requieren a veces generaciones, siglos para poder crecer, para poder transformarse, para poder constituir lo que
nosotros estamos llamando el conocimiento científico. Es decir, que la ciencia no evoluciona de manera rápida, sino que va poco a poco. La ciencia se va construyendo poco a poco y no va avanzando simplemente creciendo, sino que la ciencia está siempre en un proceso de cambio. Por ejemplo, cuando hablábamos hace un momento y citábamos a Aristóteles en el ámbito de la física, pues durante 22 siglos creíamos que entendíamos el universo. Asumíamos ya que la Tierra estaba en el centro del universo y el Sol y los demás planetas giraban alrededor de ella. Durante 22 siglos creíamos que sabíamos cuál era el papel de la Tierra en el universo. Con Copérnico, con John Kepler, con Galileo Galilei, nos dimos cuenta que no sabíamos y tuvieron que pasar unos siglos más para que Isaac Newton nos pudiera hablar de la mecánica clásica y nuevamente pareciera que entendemos la relación que tiene la Tierra con el sistema solar y después con el universo. Lo interesante es que cuando ya en el siglo XVIII y siglo XIX parecía que ya entendíamos, viene el siglo XX y viene la teoría de la relatividad de Albert Einstein y nos demuestra que aquello que creíamos que habíamos entendido en realidad no lo entendíamos. Y sí, a principios del siglo XX parece que otra vez volvemos a entender la naturaleza de las cosas, de la materia, de la energía, del espacio, pero casi a la mitad del siglo viene la mecánica cuántica y otra vez nos demuestra que no hemos entendido bien. Es decir, esto es la característica del conocimiento científico, la evolución, el cambio. Bueno, entonces, para hablar de ciencia, se requiere hablar del método científico, porque el método científico es en cierta medida una de las formas, una forma en la cual podemos construir el conocimiento científico. Y si hablamos de escritura académica, si hablamos de escribir artículos, si hablamos de escribir monografías, si hablamos de escribir libros, si hablamos de docencia, pues es necesaria la formación de ese espíritu científico. ¿Qué es lo que buscamos en este proceso de formación? Pues inicialmente buscamos desarrollar una mente crítica, una mente que pueda ser mucho más objetiva, mucho más racional. ¿Sí? Es decir, una mente que solamente acepte aquello de lo que se tiene una prueba. Una mente que no acepte las afirmaciones porque las dijo Aristóteles o porque las dijo Einstein o porque las dijo el presidente, sino que sea crítico, no de quien lo dice, sino de lo que dice. Y para esto, la objetividad es una de las condiciones elementales del conocimiento científico. ¿Sí? La racionalidad da explicaciones plenamente justificadas a la solución de un problema específico. Y es así que entendemos que en el conocimiento científico las soluciones se van dando poco a poco y que requieren siempre de mucho tiempo. Bueno, entonces, ¿de dónde surge esta palabra? Método científico. ¿Qué podemos entender de ello? Bueno, pues lo primero es lo siguiente. Método es el orden que se debe imponer a diferentes procesos para lograr un fin, para lograr un resultado deseado. Es un cambio que en este proceso va conduciendo al conocimiento. Bueno, entonces, ¿qué significa método científico? Pues ahí lo podemos entender como un conjunto ordenado de procesos que usa el investigador, que debe emprender en la investigación y en la demostración de la verdad. Ahí está una característica especial. Es este conjunto ordenado de procesos que el investigador emprende en la investigación y en la demostración de la verdad. Es decir, el valor de la investigación no vale únicamente por el resultado de la investigación, sino mucho más allá.
vale por su propio proceso. Entonces, ¿cuáles son algunos elementos del método científico? Bueno, pues estos elementos del método científico en realidad también forman parte del sistema teórico de la ciencia. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando primero de conceptos, de definiciones. Habitualmente nosotros asumimos la idea de que concepto y definición son casi como sinónimos, pero desde el punto de vista epistemológico hay algunas diferencias. En muchas ocasiones hablamos de que los conceptos surgen de manera inherente al fenómeno que se estudia, surgen de esa necesidad, y que las definiciones pueden ser asumidas por el investigador. Es decir, son aquellas adecuaciones conceptuales que hacemos para poder atender un tema. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante. Hace muchos siglos no sabíamos de qué estaba hecha la materia. Entonces, alguien sugería una teoría y dice, sí, la materia debe de estar hecha por las moléculas. Las moléculas deben de estar hechas por átomos. Y los átomos ya sabemos que tienen en su interior, en su centro, protones y neutrones, y en su exterior están girando alrededor de ellos los electrones. Pero entonces alguien hizo una pregunta, ¿y entonces qué hay entre las moléculas? Por ejemplo, sabemos que los sólidos tienen las moléculas muy juntitas, que los líquidos tienen las moléculas más separadas y que los gases están mucho más separados. Entonces la pregunta es, ¿qué hay entre esos espacios, entre las moléculas? Pues alguien dijo, no sabemos qué hay, pero debe de haber algo, debe de ser éter. Un ejemplo de definición es justamente el éter, porque es algo que requiere ser definido para completar un modelo, no porque necesariamente conozcamos qué es el éter. Hoy, ejemplo, la física, por ejemplo, utiliza conceptos así, por ejemplo, la materia oscura. La materia oscura es un concepto que utilizamos para completar ciertos modelos de la física, aunque no sabemos todavía qué es la materia oscura. Ahora, ya vimos que están los conceptos, ya vimos que están las definiciones, pero otros aspectos que son importantes son los hechos. Y los hechos particularmente están mucho más relacionados, pero mucho más relacionados con aquellos aspectos, con aquellas acciones que surgen en la realidad y que tratamos de modelar. Bueno, un aspecto importante en los hechos es, buscamos modelarlo ¿con qué? Con variables, con categorías. Y además, estas variables y estas categorías están ligadas a indicadores. Indicadores que habitualmente pueden ser indicadores cuantitativos, es decir, aquellos aspectos que podamos medir. Vamos a suponer que alguien se interesa en estudiar el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, la maestra Violeta dice, yo quisiera estudiar qué es el aprendizaje. Ok. Y ella toma una definición de aprendizaje. Vamos a suponer que toma una definición muy clásica de principios del siglo pasado. Dice, vamos a estudiar el aprendizaje conductista. Es decir, vamos a estudiar, vamos a asumir que el aprendizaje es un cambio de la conducta humana. Muy bien, se escucha bien eso. Pero entonces, ¿a qué se refiere con un cambio en la conducta humana? Ahí es donde ya aparecen las variables. Uy, es decir, si vamos a hablar de la conducta, ¿cómo nosotros podemos definir qué tipo de conducta tenemos? Y después, ¿cómo podemos medir esas características en la conducta? Entonces vean que ahí aparecen las variables y aparecen también los indicadores. Bueno, hasta este punto, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda? No por mi parte. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, no. Perfecto, vamos muy bien. ¿Cuáles son algunos de los procesos? La observación, la hipótesis, la experimentación, la inducción, la deducción,
el análisis, la síntesis, la teoría y de hecho la construcción propia de toda una doctrina. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado alguna de estas partes? ¿Tiene alguna idea? Por ejemplo, ¿a qué se refiere por observación? ¿Quién nos puede compartir? Voy a dejar de compartir un momentito para poder dialogar con ustedes, para poderlos ver y escuchar. Adelante, por favor. No estoy seguro, pero creo que se considera una parte de conocer el contexto, ¿no? Y hacer una especie también como al mismo tiempo de diagnóstico para saber cuál es la problemática, ¿no? Esa parte de análisis. Observar no solamente por contemplar, sino observar en verdad como una técnica de investigación, de recolección de información. Perfecto, exactamente. Muy bien definido, Gerardo. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, además de la observación, hablábamos de la hipótesis. No sé si alguien ha escuchado este término antes, que nos pueda compartir su idea. Pues igual son esas afirmaciones que tenemos sobre algo, ¿no? Esos supuestos que consideramos que existen en la realidad, pero todavía no son comprobados. Perfecto, perfecto, exactamente. Es cuando nosotros decimos, tenemos este problema, creo que la solución de este problema puede ser esto. Aunque no sabemos cuál es la solución, ya tenemos una propuesta posible para esa solución. Muchas gracias, profesor Gerardo. Los términos que aparecen ahí, la inducción y la deducción. No sé si alguien ha escuchado este término, maestra Violeta, maestra Jimena. Sí, bueno, la inducción tiene que ver con el tipo de razonamiento que tenemos o hacemos con respecto a un conocimiento en general. Digamos, vamos a explicar los fenómenos de manera individual, de una manera racional. Muy bien, excelente. ¿Y la deducción, maestra? Bueno, eso es prácticamente eh, es el siguiente paso, digamos, después de haber hecho una inducción o una predisposición a la explicación, nos va a permitir afirmar lo que ya hemos, pues digamos, intuido y darle un carácter particular a ese hecho, ¿no? Perfecto, perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Otros términos que aparecen son los siguientes. Análisis y síntesis. No sé si Jimena nos guste compartir. No sé si alguien nos guste compartir análisis y síntesis. Bueno, Por sería favor, adelante. cuando, levanto la mano. Adelante, maestra Violeta. Sí, el análisis prácticamente sería el proceso por el cual nosotros sometemos a toda la información que nosotros tenemos a un objetivo determinado, ¿no? Para obtener finalmente una explicación. Perfecto, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Violeta, maestro Gerardo, por participar en esta sección, que nos han platicado algunos de estos términos que aparecen justamente como procesos del método científico. Ahora, si ustedes me permiten, solamente me gustaría refinar dos conceptos que son un poquito más complejos. Hace un momento, cuando hablábamos de la inducción y la deducción, de hecho, son dos tipos de razonamiento.
Por ejemplo, David Ausubel y Lev Vygotsky asumían que el razonamiento humano tenía cierta tendencia a ser inductivo, que el proceso de aprendizaje se resolvía a través de cierto tipo de inducciones que vamos obteniendo de la vida cotidiana. En realidad, Vygotsky estaba suponiendo un poco la idea que nosotros nos enfrentamos a problemas más o menos semejantes en la cotidianidad y que el ser humano, una vez que logra enfrentarse a un problema y lo resuelve, para los problemas que son semejantes busca soluciones también semejantes. Esto nosotros lo podemos ver en la enseñanza, por ejemplo, cuando hablamos de la enseñanza de la ciencia. Si alguien escribe, por ejemplo, una lista de números y escribe 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta n, va a decir, ah, mira, esa es una lista de los primeros números naturales. ¿Y qué pasa si sumamos estos números naturales? Pues la suma, si sumamos 1 más 2 es 3, 1 más 2 más 3 es 6, 1 más 2 más 3 más 4 es 10, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es 15, y así podríamos continuar hasta que nos damos cuenta que la suma de estos números es el valor de n por n más 1 entre 2. Y que todos los números naturales consecutivos satisfacen esta propiedad. Ahora, si esto nosotros lo observamos para 1, para 3, para 6, para 10, para 15, para 21, podemos empezar a hacer pruebas y observar cómo esta ley se cumple para todos. Bueno, por ejemplo, en matemáticas sabemos que se cumplen ciertas propiedades y se cumple para todos los números naturales, para algunos números naturales, se puede demostrar que se cumple para todos los demás números naturales. Algo así, digamos, es el tipo de razonamiento inductivo. De hecho, proviene del término inducción. Y la inducción es en cierta medida una extrapolación de una regla a un conjunto dado, a un conjunto mucho mayor. Por ejemplo, cuando nosotros nos interesa hacer estudios sobre política en temporada electoral, alguien dice, quiero saber cuál es la perspectiva que tienen los ciudadanos, cuántos de los ciudadanos de mi población, de mi entidad federativa, votarían por mí. Bueno, pues entonces hago un sondeo, tomo una muestra con ciertas características, no es cualquier muestra, sino con ciertas características muy específicas. Y entonces lo que yo espero es que la población real se comporte un poco como se comporta la muestra. De tal manera que si la muestra dice que el 70% votará por mí, yo espero que en toda la ciudad o en todo el estado, ese 70% vote por mí. Ese es un ejemplo de este pensamiento inductivo. Y el pensamiento deductivo, esto lo podemos asociar un poco más a ese paso de observar cómo una ley general se puede aplicar también a casos mucho más especiales. En muchas ocasiones decimos de manera muy breve que entonces el pensamiento inductivo va un poco de lo especial a lo general y el deductivo de lo general a lo especial. Más o menos esto podríamos decir que puede ser verdad, pero en realidad es una generalización que puede llevar a ciertos errores. Sin embargo, hay cierta similitud con esto que he comentado. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar y vamos a retomar un poquito nuestra presentación. Bueno, entonces aquí estamos hablando de los procesos de este método científico y ahora pasamos a la investigación científica. La investigación científica que la podemos entender como ese proceso que mediante la aplicación de métodos científicos nos permite obtener información que sea relevante, que sea fidedigna, que sea imparcial, para poder extender, para poder verificar, para poder corregir, para poder aplicar el conocimiento.
Y su principal objetivo consiste en poder hallar soluciones a problemas mediante el empleo de procesos científicos. Es decir, de lo que nosotros estamos hablando es que el investigador, que es ese sujeto de la investigación, utiliza una metodología para analizar un problema y ahí encuentra justamente su objeto de investigación. Entonces, podríamos decir que la metodología representa la manera de poder organizar el proceso de la investigación, de poder controlar sus resultados y de poder representar posibles soluciones a un determinado problema. La investigación entonces puede clasificarse de diversas maneras. Podemos hablar de investigación teórica, de investigación pura, de investigación básica, de acuerdo al tipo de problema que analicemos y desde luego de acuerdo al tipo de método que utilicemos. A veces cuando nosotros hablamos de investigación teórica, por ejemplo, vamos a suponer que alguien desea estudiar el concepto de inteligencia. Y este concepto de inteligencia lo puede estudiar desde diversas perspectivas. Puede estudiarla desde las teorías ya existentes sobre la inteligencia, estableciendo un tipo de documentación teórica o documental, que consiste en poner contrastes, análisis, síntesis de las teorías ya existentes. Pero también podríamos hablar de otro tipo de investigación, porque en muchas ocasiones nos interesa no solamente conocer o tener un contexto sobre un concepto, sino que nos interesa aplicarla, bien sea desde una perspectiva práctica o tecnológica. Es decir, nos interesa estudiar el concepto de inteligencia, pero no solamente desde los autores, sino tal vez desde un análisis de lo que pasa en el salón de clase, un análisis de la manera en la cual nuestros estudiantes construyen sus saberes. Entonces ahí podemos identificar diferentes tipos de investigación. Cada una, naturalmente, cuenta con su propia manera de construir el conocimiento y con su propia valía. Además, tenemos desde luego la investigación experimental. Esta investigación experimental donde nuestro principal interés no es necesariamente poner un énfasis en la construcción de un conocimiento teórico o de diversos autores, sino que nuestro principal propósito es poder comprobar, es poder rechazar una determinada hipótesis de un fenómeno que observemos en la cotidianidad. También tenemos esta investigación documental, esta investigación de campo, nombradas así en el primer caso, porque como ya he comentado, se basa un poco más en la idea de que el trabajo se realice a través de documentos, a través de artículos, a través de libros, a través de materiales ya escritos en muchas ocasiones por otros autores, mientras que la investigación de campo consiste en más bien una exploración, una observación de nosotros mismos y de formar parte o de estar en contacto directo sobre lo que se investiga y con quién